Una vez que hemos visto las funciones filter, map, reduce, podemos combinarlas como queramos para hacer todo tipo de cosas con nuestro código. Por ejemplo, tenemos una lista que es la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Ya os contaré cómo hacer esto más rápido para no estar contando del 1 al 9 manualmente. Ahora imaginemos que yo quiero hacer una cosa llamada map filter o filter map. Quiero que me filtres la lista y que luego me la transformes. Quiero que me devuelvas el doble, pero no el doble de todos los elementos, sino el doble de aquellos elementos que sean múltiplos de 2 o múltiplos de 3. Bueno, pues lo bueno de haber visto las funciones filter, map, reduce es que ya sabemos que, mira, si tú haces en un punto filter de mi lista y te quedas únicamente con aquellos elementos donde el resultado de dividirlos entre 2 sea 0, pues te quedas con los pares, por ejemplo. Y si ahora quieres multiplicarlos por 2 para sacar el doble, pues no te preocupes. Esta lista de entrada la puedes pasar como parámetro a otra llamada de map que acepte como parámetro otra función que devuelve su doble. Y si ahora quieres sumarlo, pues puedes llamar en un punto reduce de esto, haciendo una función que te devuelve su acumulador. Ya me he liado. Y es normal que me haya liado, ¿vale? Es accidente, ¿vale? Pero que me viene muy bien para contar esto. Esto es imposible de entender, ¿vale? O sea, está bien cuando tienes un filter de una cosa, pero cuando ya tienes un filter de un map, yo no sé por dónde voy, la verdad. Yo no sé muy bien lo que está pasando aquí. Dice que me he dejado un paréntesis. No sé dónde me lo he dejado, la verdad, porque yo cuando meto paréntesis, pues está ahí. Esto quizás me lo haya dejado porque... no lo sé. Pero lo bonito es que en Elixir tenemos un operador nuevo, más operadores, que sirve para que no tenga que preocuparme de esto nunca más. Se trata del operador pipeline. El operador pipeline es un operador muy interesante que tiene Elixir y bastante atractivo, que es parte de la razón por la que mucha gente viene a Elixir, por el operador pipeline, que sirve para hacer lo siguiente. Si nosotros ponemos el operador pipeline, que se escribe de este modo, ponemos una barrita vertical y luego el mayor que, o sea, es como un triángulo, nosotros a la izquierda pondremos un elemento, por ejemplo la x, y a la derecha pondremos una función, por ejemplo, en un punto reduce. Este operador, la manera que tiene de trabajar es que hace lo mismo que llamar a en un punto reduce pasándole como primer parámetro la x, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos la ventaja de que no tendremos que escribir ese primer parámetro. Simplemente pondremos el primer parámetro a la izquierda, luego el pipeline y luego la función en la que queremos que se aplique como primer parámetro. Si esa función tuviese más parámetros, aparte del primero, se lo podríamos poner perfectamente, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiese llamar a filter, ya vimos antes que podía hacerlo así. Pero una forma alternativa sería poner lista, luego el operador pipeline y luego en un punto filter. Que esto se transforma en que llamas a en un punto filter pasándole lista como primer parámetro. Y ojo, siempre como primer parámetro. Pero claro, filter tiene 2 parámetros, pues no pasa nada. Podemos poner ahora el segundo parámetro. Es una cosa un poco rara, ¿vale? Porque es como si hubiese puesto un parámetro menos, pero sin embargo voy a poner el resto. Ahí está, ¿vale? Y esto hace exactamente lo mismo, porque cuando esto se evalúa, lo que hace Elixir es quitar esto, quedarse con lo de la derecha y poner lo de la izquierda pues como primer parámetro, ¿vale? O sea que al final son equivalentes. Y lo bueno de esto, y la razón por la que se llame pipeline, es que con esto podemos fabricar cadenas de montaje. Esto era extremadamente complejo, pero lo podemos escribir fácilmente usando pipelines. Oye, ¿que quieres que te dé la suma de el doble de aquellos elementos que sean pares de la lista? Sin problema. Mira, hago lista, luego hago en un punto filter y le paso la función con la que quiero hacer el filtro, por ejemplo x2 es igual a 0. Esto ya habéis visto que me devuelve una lista con los pares. Y ahora lo que hago es pasarlo otra vez como primer parámetro en una llamada a en un punto map, donde ya no tengo que escribir el primer parámetro, directamente escribo el segundo parámetro que me dé su doble. Esto me devuelve ya el doble de los elementos que sean filtrados al llamar a filter. Y ahora me lo reduces con reduce.
Joder, me ha cabido en una línea. Y esto me devuelve la suma de 4 más 8 más 12 más 16, que da 40, ¿vale? Ahora es mucho más fácil de comprender. De hecho, puede ser mucho más fácil de comprender si lo hacemos así. Si ponemos un salto de línea antes... Bueno, si ponemos un salto... Esto en código lo haríamos antes, pero como esto es IEX lo voy a hacer después. Si ponemos un salto de línea después o antes de escribir el código. Ahí lo estáis viendo. Toma la lista, quédate con los pares, dame su doble, redúcelo. Veis que en cada uno vamos poniendo distintos pasos. Es más, una cosa muy interesante es que ya os hablé en el capítulo anterior de cómo io.inspect era una función que permitía imprimir cosas pero que devolvía tal cual lo que le hubiésemos pasado como parámetro. Pues ahora que sabemos lo de pipeline, podemos meter un inspect aquí sin más, ¿vale? Yo lo meto así sin pasarle parámetros, porque el parámetro 1 se lo va a pasar Elixir, y lo meto entre medias de, pues, lo demás. Y ahora se va a estar, pues, imprimiendo el paso intermedio. Entonces, esto está bien porque nos permite ir viendo de una forma mucho más sencilla lo que estamos haciendo. Y ahora se entiende por qué lo llamamos pipeline o cadena de montaje o cadena de tubería, porque vamos viendo cómo las cosas van entrando por el principio y a través de distintas transformaciones van llegando hasta el final. Pero aquí las transformaciones son muchísimo más claras de ver. Por supuesto, no necesitamos usar funciones muy complejas con esto. Podemos hacer cosas tan simples como x a string.case, ¿vale? Y en este caso me devuelve x en mayúsculas, o la string.length, y esto nos lo devuelve, pues, con su longitud. Sin embargo, el uso más común que va a tener esto es cuando se lo queramos pasar a funciones en las cuales vamos a pasar como parámetro otra evaluación, ¿vale? Esto explica, por cierto, por qué muchísimas funciones en Elixir tienen como primer parámetro aquella cosa con la que vamos a trabajar, y es que es la única forma de poder utilizar el pipeline, porque por supuesto no podemos hacer un pipeline en el que le digamos quiero el segundo o el tercer parámetro, siempre tiene que ser el primero por narices. Por eso, por ejemplo, map.put acepta como primer parámetro el mapa en el que vamos a hacer el put, o map.keys acepta como primer parámetro el mapa del que queremos sacar las keys, porque de este modo sería muy fácil que yo tenga un mapa vacío y haga map.put de A1 para hacer un put en el mapa vacío de A1. O pasárselo luego a otro map.put para hacer un put en ese mapa intermedio de B2, ¿vale? De nuevo es lo mismo. Esto se va a pasar como primer parámetro y esto es este mapa, ¿vale? Entonces nos devuelve ese mapita intermedio. Y map.keys pues ya nos devolverá directamente las keys, ¿vale? Pero como veis lo tenemos así, mucho más fresco. Esto si me lo llevase a código, por ejemplo, lo voy a hacer en Vim porque no voy a abrir code para esto. Pues lo dicho, si tuviese mi lista 1, 2, 3, 4, 5, pues lo podría escribir en líneas separadas. Por ejemplo, io.inspect de lista pasándoselo a en un punto map fnx es x más 2, que te devuelve el número sumándole 2, y en un punto filter fnx remx2 es igual a 0, ¿vale? Como veis aquí le he puesto el pipeline al principio de la línea. Vamos a guardarlo como pipeline.xs. Ahora está coloreado, ahora se entiende muchísimo mejor, sin duda. Como estamos trabajando con archivos, puedo ponerlo al principio, y de hecho en muchas ocasiones lo vamos a querer poner al principio. Seguramente haya por ahí formateadores que a lo mejor cambian un poco la indentación, aquí no lo estoy respetando bien, pero es mucho más fácil de comprender ahora. Esto lo que hace es inspeccionar el resultado de llamar a todo esto, de tomar... bueno, de hecho por si acaso lo vamos a poner una variable. ¿Vale? Esto lo que hace es, pues lo dicho, lista, lo transforma y luego lo filtra y lo guarda en transf. Y ahora me inspeccionas transf, ¿vale? Elixir pipeline.xs, pues tada, ahí lo tenéis. Entonces,
Al final el resumen de todo esto es que muchas veces cuando estemos escribiendo código vamos a estar utilizando el operador pipeline simplemente para no perder la cabeza. Cuando estemos trabajando, por ejemplo, con librerías como Plug o con librerías como Ecto, estos son ejemplos muy claros, ¿vale? Porque tenemos que estar haciendo todo el rato transformaciones a cosas. Plug es un cliente HTTP, bueno, es un servidor HTTP y Ecto es para trabajar con bases de datos, por cierto. Y todas son funciones que van haciendo transformaciones, entonces tiene sentido que como primer parámetro aceptemos lo que queremos transformar. Entonces van a ir aceptando, pues, con pipelines, una forma más cómoda de poder escribir esto. Entonces ahora que ya sabemos esto, podemos hacer cadenas de filters y cadenas de maps tan largas como queramos, y esto nos da muchísima soltura porque cada vez más podemos escribir programas más complejos. Nos vemos en próximos vídeos. Llevo muchísimo tiempo hablando. Un saludo y hasta luego.